Estimada Magíster Alexandra Valenzuela, compañeros y compañeras, nosotros vamos a presentar el proyecto áulico del grupo número 4, integrantes Chicaiza Milton, Cajilema José, Guamán Alexandra, Guamán Wilson, Urquizo Sebastián. Tema: cálculo diferencial e integral en problemas de optimización y en el cálculo de áreas y volúmenes utilizando TICS. Objetivo de aprendizaje: desarrollar habilidades para aplicar el cálculo diferencial e integral en problemas de optimización y en el cálculo de áreas y volúmenes, fomentando el pensamiento crítico y analítico. Materiales y recursos: TICS, GeoGebra, Singolab, Wolfram Alpha. Textos de matemática, pizarra, marcadores, cuadernos, papelotes, computadora, celular e internet. Estrategias didácticas: lluvia de ideas. Pasos para aplicar esta estrategia: se debe seguir lo siguiente. Primero, preparación previa. Allí debemos definir el objetivo, seleccionar herramientas de TICS. Segundo, introducción a la actividad. Para ello debemos explicar el proceso. También debemos presentar el tema. Tercero, generación de ideas. Debemos establecer reglas, plantear preguntas guía, utilizar herramienta TIC. Cuarto, organización y clasificación. Se debe agrupar ideas, seleccionar ideas relevantes. Quinto, desarrollo de ejemplos prácticos. Allí debemos aplicar conceptos teóricos, uso de TICS. Sexto, discusión y análisis. Se debe fomentar el debate y la reflexión. Séptimo, aplicación en proyectos. Allí se debe asignar proyectos y presentaciones. Octavo, evaluación y retroalimentación. En esta etapa se debe evaluar proyectos, proporcionar retroalimentación. Estrategias metodológicas. Vamos a aplicar el aprendizaje basado en problemas ABP. Fases para aplicar la estrategia ABP. Primero, preparación y planificación. Dentro de esta fase debemos definir objetivos de aprendizaje, seleccionar problemas reales. Segundo, presentación del problema. Debemos introducir el problema, formar grupos de trabajo. Tercero, definición y análisis del problema. Aquí se pone en práctica el método lluvia de ideas. Formulación de hipótesis. Cuarto, búsqueda de información. Investigación y recolección de datos. Consultas. Quinto, desarrollo de la solución. Aplicación de conceptos matemáticos. Uso de herramientas TICS. Sexto, discusión y refinamiento. Aquí es la evaluación de soluciones, refinamiento. Séptimo, presentación de resultados. Preparación de la presentación, presentación a la clase, discusión y preguntas. Octavo, evaluación y retroalimentación. En esta etapa es la evaluación de proyecto, retroalimentación constructiva. Noveno, reflexión y aprendizaje. Reflexión individual y reflexión grupal.
También tenemos la introducción. En la introducción podemos decir que el cálculo diferencial e integral constituye una de las ramas fundamentales de la matemática, con aplicaciones que abarcan múltiples campos como la física, la economía, la ingeniería y las ciencias sociales. Aplicaciones del cálculo diferencial e integral. El cálculo diferencial se aplica en resolución de problemas de optimización, mientras la integral se aplica en resolver los problemas relacionados con el cálculo de áreas y volúmenes. Cálculo diferencial en problemas de optimización. ¿En qué consiste? Un problema de optimización consiste en calcular o determinar el valor mínimo o el valor máximo de una función de una variable. Procedimiento. 1. A partir del enunciado del problema, obtener la función a optimizar. 2. Aplicar uno de los criterios para encontrar los valores extremos de una función. 3. Interpretar los resultados con base al criterio del problema planteado. La integral en cálculo de áreas. Principio. Purcell explica la integral definida como una suma acumulativa de áreas infinitesimales bajo una curva. La integral de una función f en el intervalo cerrado a b se puede interpretar como el límite de una suma de áreas de rectángulos cada vez más estrecho. ¿Cómo utilizar? 1. Definir la función y el intervalo. 2. Dividir el intervalo en subintervalos. 3. Configurar la integral definida. 4. Encontrar la antederivada. 5. Evaluar la antederivada en los límites. 6. Interpretar el resultado. La integral en cálculo de volúmenes. Fundamento. El cálculo integral permite determinar el tamaño de un área encerrada entre una curva y el eje de coordenadas. Mediante la integración se calcula el volumen generado al rotar una figura alrededor de un eje. Procedimiento. El proceso de calcular el volumen de una función implica la división de un sólido tridimensional en elementos infinitesimales y la suma de estos elementos utilizando integrales definidas para encontrar el volumen total. Esto nos permite comprender y cuantificar la extensión de objetos en el espacio tridimensional con mayor precisión. Ejemplos. Ejemplo 1. Aplicación del cálculo diferencial en problemas de optimización. Para resolver el problema propuesto, la realizamos primero en forma analítica, para lo cual, a partir del enunciado, realizamos la modelización y el modelo matemático encontrado la derivamos y encontramos en este caso el valor máximo de la función, que es el 3, y cuyo resultado podemos verificar o comprobar en forma gráfica mediante la utilización del recurso tecnológico Symbolab. Ejemplo 2. Aplicación de la integral en el cálculo de área. Problema propuesto. Calcular el área bajo la curva de la función y igual a x cuadrado en el intervalo cerrado 1 a 3. El problema propuesto primero resolvemos en forma analítica y luego podemos comprobar su resultado en forma gráfica empleando software GeoGebra, en el que puede observar
la gráfica y el resultado. Ejemplo 3. La integral en el cálculo de volumen. Problema propuesto. Calcular el volumen de la función f de x igual raíz cuadrada de x en el intervalo cerrado 0 a 2. El problema propuesto primero resolvemos en forma analítica, cuyo resultado podemos comprobar utilizando un recurso tecnológico GeoGebra en forma gráfica, en el que permite visualizar la gráfica y el resultado correspondiente. A continuación, vamos a dar a conocer el nivel de evaluación que nosotros hemos aplicado en nuestros estudiantes. La primera es la evaluación formativa. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación? Es monitorear y manejar el proceso de aprendizaje de los estudiantes de una manera continua. Para nosotros crear estas preguntas, hemos utilizado la taxonomía de Bloom de acuerdo a los 6 niveles. El primer nivel, el de conocimiento, y hemos generado la pregunta: ¿cuáles son los principales conceptos de cálculo diferencial e integral que son fundamentales para resolver los problemas de optimización? En la pregunta de lo que es el nivel de comprensión se encuentra, explica cómo se utilizan las derivadas para encontrar puntos críticos en problemas de optimización. Cite un ejemplo. En el nivel de implicación, nosotros aquí ya podemos poner a los estudiantes a resolver un ejercicio propuesto. Y dice: utilizando un software matemático, encuentre los puntos críticos de la siguiente función y determine si son máximos o son mínimos. Y se encuentra detallado el problema que tiene que resolver el estudiante. En los niveles de análisis, determinamos, compara y contrasta los métodos de integración numérica y simbólica, en qué situaciones cada una sería más aplicado. En el nivel de síntesis tenemos: diseña un problema de optimización que involucre la maximización del área bajo una curva utilizando el método de los rectángulos y resuélvelo utilizando un programa de simulación. En el nivel de evaluación hemos considerado que evalúe críticamente la precisión y la eficacia de los resultados obtenidos al calcular el volumen de un sólido de revolución utilizando el software matemático en comparación con los métodos tradicionales. ¿Ya? Entonces aquí el estudiante tiene que realizar el ejercicio de una forma analítica y también hacer una comprobación gráfica mediante el uso de cualquier software que esté a su alcance. Ya, en cuanto a lo que es la evaluación sumativa, vamos a conocer el objetivo de esta evaluación. El objetivo de la evaluación sumativa es proporcionar una medición integral del aprendizaje de los estudiantes al finalizar el periodo académico. Esta evaluación no solo documenta el nivel de logro de los estudiantes, sino que también cumple varias funciones críticas en el proceso educativo. Para esta evaluación sumativa, nosotros hemos considerado realizar 10 preguntas de selección múltiple. ¿Ya? Cada una de estas preguntas tiene 4 alternativas diferentes que el estudiante tendrá que escoger de acuerdo a cada pregunta. Cada pregunta establecida en esta evaluación cumplirá con un puntaje de 2 puntos por pregunta, obteniendo así un puntaje sumativo de 10. Todas las preguntas hacen referencia al tema que nosotros hemos abordado en las 6 clases con el tema de cálculo diferencial e integral en problemas de optimización. Eso es todo en cuanto nosotros hemos podido aplicar para nosotros ver el nivel de aprendizaje de los estudiantes en el tema que hemos propuesto. Gracias por su atención.